Ahí quedó. Bueno, luego se recorta, ¿verdad? Entonces. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Fernández Córdoñez y estaré presentando acerca de por qué la mayoría de las escuelas en México son casi idénticas o por qué son demasiado similares dentro de nuestra zona. Bueno, el contenido que estaré explicando sería cómo fue el inicio de las escuelas, qué es el analfabetismo, las soluciones y cuestiones económicas que se dieron para poder solucionar esta problemática y la relación de la arquitectura y el analfabetismo y los procesos de construcción, al igual de las características que se les empleó a estas escuelas. Bueno, pues el inicio de las escuelas fue cuando primero se inició la Secretaría de Educación Pública en 1921 con José Vasconcelos. Esto se dio gracias a que se vio una problemática mayor en el país de México, puesto a que la mayoría de los habitantes no podían leer ni escribir. Y de hecho, esto también se quiso hacer, puesto a que se quería llegar a un público más internacional y poder expandir la economía que estaba sucediendo en el país. Esto fue en el periodo de Porfirio Díaz. Pero para poder saber más y tener un poco más de contexto acerca del inicio de las escuelas, pues debemos saber qué es el analfabetismo. Y pues el analfabetismo es aquellos procesos en los que pues uno no puede escribir ni leer textos, y esto ha sido un gran caso o una gran problemática para México, puesto a que no se le da demasiada importancia a la educación dentro del país. Es por ello que la mayoría de las personas analfabetas hoy en día son personas de mayor edad, puesto a que no se les pudo dar una educación, ya que no había tantas escuelas como lo hay hoy en día. De hecho, el analfabetismo ha disminuido gracias a estos sistemas educativos, puesto a que en 1895, a principios de, del, del periodo de Benito Juárez y Porfirio Díaz, pues el analfabetismo constaba del 87%, ya que no se le tomaba importancia a la lectura ni a la escritura, y aquellas personas que podían tener estas actividades eran las personas privilegiadas o de la burguesía. Después de la Revolución Mexicana se redujo a un 37%, y pues seguía estando entre los ciudadanos comunes, pero pues como la mayoría de la población tenía un estatus de nivel bajo, la verdad es que todavía no se le conocía como problemática, y fue hasta que en 1990 bajó considerablemente un 30%, pero aún así las mujeres tenían este problema mayor que los hombres, puesto que se les obligaba a trabajar a los hombres desde pequeña edad y estos tenían que forzarse a poder tener estas habilidades. Algunas de las soluciones económicas para el analfabetismo en México fue abrir escuelas en ciudades rurales o que no tenían acceso a información como en la ciudad. De hecho, José Vasconcelos pues vio como solución implementar modelos educativos para los diferentes niños indígenas, y con esto fue nombrando profesores profeta, y ellos haz de cuenta que iban al pueblito al que se les asignaba, y este pueblito al que se les asignaba los estudiaban a los niños las necesidades que tenían, y con ellos se formaba un modelo educativo. Más sin embargo, esto no fue tan práctico porque la problemática iba avanzando, pero muy lentamente. Esto fue hasta que en el año 1932 se le encargó el proyecto al arquitecto Juan O'Gorman, y él fue encargado de abrir
la mayor cantidad de escuelas posibles en un año con solo 1 millón de pesos. Algunos movimientos arquitectónicos en el que él se había inspirado y que estaban tomando forma en México fueron la arquitectura popular mexicana, que estaba abarcando gracias a los valores que antes se les tenía como la revolución dentro de una forma artística, la arquitectura neoplástica holandesa, puesto a que varios extranjeros vinieron al país y se implementó como un balance entre formas y colores. La arquitectura funcionalista, que fue la que predominó más, porque era con la que más se identificaba el arquitecto O'Gorman, y la arquitectura nacionalista. Con esta también se abrieron varias escuelas, como lo podemos ver en la UNAM. Pero bueno, también se vio un poco de influencia en el purismo y el cubismo. Esta forma arquitectónica pues se basaba más en la frialdad arquitectónica de las máquinas, y con esto se quería hacer una sátira de cómo la industrialización pues nos ha ido deshumanizando a nosotros como humanos. El neoplasticismo, como ya lo había mencionado, y gracias a todos estos movimientos arquitectónicos, el arquitecto O'Gorman empezó a descartar varios movimientos y empezó a ver cuál era la logística más viable para poder abrir la mayor cantidad de escuelas y poder implementar un mejor modelo educativo para que los alumnos pudieran tener mayor capacitación a la hora de leer y escribir y no presentar esta problemática de la alfabetización. Y pues para ello él consideraba que la arquitectura pues debía estar más basada en la ingeniería y en la simplicidad de estos edificios. De hecho, el movimiento en el que más se basó, como había mencionado anteriormente, fue el funcionalismo, porque esta solucionaba las problemáticas, ya que era tener un mayor de números de escuelas en poco tiempo y con un presupuesto muy bajo. Y el funcionalismo lo que hacía era que solucionaba estos tres. Las características del diseño de las escuelas, pues básicamente fueron 2 volúmenes rectangulares, y en estas se hacía como modelo de repetición todos los salones para que estos pudieran abarcar la mayor ocupación del terreno, y además se dejaban solas, como pueden ver en la imagen, pues no estaba completamente techado, sino que había unas aberturas lineales, y estas permitían que el aire y la iluminación fuera más apta para el aprendizaje. De hecho, también se le asignó diferentes diseños a las ubicaciones urbanas y a las rurales, puesto que las rurales eran un poco más difíciles de diseñar puesto a su ubicación, mas sin embargo se le dio un diseño similar a este. Los materiales que se les asignaba más era el hormigón y el acero, esto porque era más fácil de moldear y manejar, y a la vez era mucho más económico dentro de esa época. Y pues eso sería todo por mi parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, yo quería saber un poco más, o sea, el arquitecto que diseñó las primarias y que le dieron, si mal no recuerdo, 1 millón de pesos, creo que dijiste. Esas primarias y, bueno, escuelas, ¿en qué parte las colocaron? O sea, ¿fue alrededor de la República Mexicana o solamente como en su zona? Fue alrededor de la República Mexicana, más sin embargo, la mayoría de estas escuelas fueron ubicadas en la Ciudad de México, puesto a que era un proyecto que apenas iba iniciando. Ok, muchas gracias.
pues entonces sería todo de mi parte.